básicamente, todo lo que abarca la piel es un conjunto de todos los tejidos que ya hemos venido viendo. ¿Ya? Así que va a ser un poco más sencillo de espero que reconozcan algunas estructuras, etc. Entonces, empezando con la piel, básicamente, de superior o de externo hacia el interior, tenemos como primera capa la epidermis. ¿De acuerdo? Es la capa más delgada y más superficial de la piel. ¿Sí? Es la más externa y puede tener un color de gris o blanco a pardo, pero obviamente la coloración de la epidermis va a depender de la melanina en la epidermis. ¿Sí? Y su grosor va a ser variable según donde se encuentra. Ya la hemos visto en epitelios, va a ser más delgada en párpados y más gruesa en palmas y planos. ¿Ya? Entonces, ya hablando de la parte microscópica, la piel así, ya la hemos visto muchas veces, ¿qué tipo de epitelio? Pero ahora sí ya vamos a hablar sobre sus capas. Tiene 4 estratos o 4 capas, desde arriba el estrato córneo, luego el estrato granuloso, el que se nota porque justamente tiene como granitos citoplasmáticos en los citoplasmas, el estrato espinoso, que es digamos la parte más gruesa y que justamente conforma estas como estilitas o papilas dérmicas que vamos a ver más adelante, y el estrato basal, ya que es la capa más profunda. Y además de esto, como todo epitelio tiene una membrana basal que va a ser rica en colágeno, ya que va a separarla de la dermis. Entonces, tenemos de este lado nuevamente un corte de piel normal y aquí también. ¿Sí? En este caso, aquí observamos justamente la epidermis normal con sus 4 capas, de acuerdo a estrato córneo, granuloso, espinoso y basal, y de este lado la dermis superficial. ¿Ya? Y la dermis superficial, bueno, aquí tenemos muchos vasos y algunos que otros linfocitos. ¿Ya? Y el estrato córneo hay que tener en cuenta que son un conjunto de múltiples capas de queratina o de células escamosas nucleadas, ¿correcto? Y por este lado lo que les mencionaba, este sería el estrato espinoso, ¿correcto? Y el estrato espinoso va a tener estas prolongaciones características denominadas papilas dérmicas. ¿No son crestas? No, las crestas son de las de... Puedes tener las papilas dérmicas, justo estas de aquí, ¿ya? Que digamos, se introducen hacia la dermis superficial. ¿Y las que están hacia arriba, qué serían? Crestas. ¿Ya? Entonces, de este lado también tenemos nuevamente otro corte normal, pero en este caso aquí vemos cómo las papilas dérmicas se han fusionado, dejando este como espacio de dermis al centro, pero es algo que se observa comúnmente. ¿Sí? Y aquí observamos el estrato espinoso y el estrato granuloso. El estrato granuloso se caracteriza porque sus células que lo conforman, aparte de que son una a 3 capas de células, tenemos que sus citoplasmas tienen unos granos basófilos, ¿de acuerdo? O sea, moraditos. Y de este lado, y esta es fija por si acaso, tenemos las células del estrato espinoso que van a estar separadas por desmosomas. Los desmosomas son estos como pelitos que se observan entre las células y que son característicos de los epitelios escamosos. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos también la piel acral o piel gruesa, que se caracteriza nuevamente por porque su estrato córneo es mucho más denso y mucho más grande, y se encuentra comúnmente en plantas, palmas o en dorso. ¿De acuerdo? Y por aquí observamos dentro del estrato córneo, esto es como conducto de las glándulas sudoríparas encrinas, que van a eliminar su contenido directamente hacia el exterior de la piel. ¿Ya? Y algo que también llama la atención en las pieles acrales o pieles gruesas es que tienen un estrato luminoso que estaría por encima del estrato granuloso, que se ve como que más brillante, ¿de acuerdo? A diferencia de la piel normal o piel fina que no tiene ese efecto, ¿de acuerdo? Pero aquí sí lo observamos. Y aquí tenemos un ósteo folicular que no es más que una invaginación, de acuerdo, del epidermis, pero debido a que justamente por esta zona emergen los pelos, de acuerdo, o los vellos dérmicos hacia el exterior. Y por aquí tenemos este como tubito que se observa aquí, ¿no? Si seguimos la secuencia desde aquí abajo, que se forma como un tubito espiralado que sale hacia el exterior, que sería un acrosiringio, ¿ya? Okay. Que es acrosiringio, que es lo mismo que vemos aquí de este lado, que es el conducto por el cual salen las secreciones de las glándulas encrinas, ¿ya? Acrosiringio. Es como un conducto sudoríparo.
Conducto sudoríparo. Exacto. Y lo que les mencionaba, el color de la piel o la pigmentación de la piel va a estar en función a la cantidad de melanina intraepidérmica que podamos tener o no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en personas caucásicas tenemos, estos de aquí son los melanocitos, que están siempre en las capas más basales, pero observamos aquí, a diferencia de estas zonas que se ven cierto pigmento, aquí observamos que están por completamente en blanco. ¿De acuerdo? No tienen ningún pigmento, por eso es que la piel en estos casos se ve mucho más blanca, mucho más pálida, a comparación de estas que son pieles moderadamente pigmentadas, que observamos por poquitos o por espacios pequeñitos la presencia de pigmento. Y aquí ya en piel completamente oscura, donde ya hay bastante pigmento. ¿De acuerdo? Entonces el pigmento de la piel no va a depender del número de melanocitos que tenemos, sino de la cantidad de melanina que tenemos dentro de estos melanocitos. ¿De acuerdo? Tenemos también dentro de la piel estas células de Langerhans, ¿de acuerdo? Que tienen una función fagocítica. Ya lo habíamos visto antes, las reconocemos porque tienen unos núcleos más o menos curvados, como si fueran frijolitos, pero obviamente si queremos identificarlos con más detalle, usamos inmunistoquímica que los va a colorear justamente las mismas células que vemos aquí con forma de frijolitos, aquí las vemos más oscuras y sabemos que esas son. ¿Sí? Esto de aquí es un resumen de los estratos de la epidermis. Tenemos el estrato córneo, que es el más superficial, conformada por láminas de queratinocitos anubiados, ¿ya? Y tienen un patrón como canastilla, como un tejido, un enmallado, ¿ya? Que es justamente por la confluencia de estas láminas de queratina. Y su función es de barrera, prácticamente, ya protectora. El estrato granuloso, que es el que está por debajo del córneo, tiene hasta 3 capas de células aplanadas, paralelas a la superficie, con gránulos basófilos de queratohialina. Por eso es que los observamos con esos puntitos más morados que están dentro del citoplasma, ¿ya? Y estas células se encargan de la cornificación. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas células son las que van a producir o van a formar el estrato córneo constantemente, ¿ya? Debido a la renovación de la piel. Ahora, el estrato espinoso ya es un poco más grueso, hasta 10 capas de queratinocitos, y aquí observamos los desmosomas, ¿ya? Que son puentes intercelulares que ya les mencioné. Justamente su función es de resistencia mecánica, es mantener las células juntas para evitar justamente que se desprendan con facilidad. Y luego de esto tenemos ya la capa más profunda, es el estrato basal, ¿ya? Aquí tenemos queratinocitos proliferativos, melanocitos, y se van a unir a la membrana basal por hemidesmosomas, ¿ya? ¿Por qué hemidesmosomas? Porque el desmosoma va a unir célula con célula, ¿ya? Entonces, como está uniendo célula con membrana basal, se le denomina hemidesmosoma. Y la membrana basal, por último, que va a estar conformada por colágeno 4 y colágeno 7. ¿El colágeno? 4 y 7. Con respecto a la dermis es la capa intermedia de la piel y tiene una apariencia firme y blanco-amarillenta. Debe estar conformada por tejido conectivo, ¿ya? En sus dos formas, laxo y denso. Tenemos también dentro de la dermis vasos sanguíneos, ¿ya? Tenemos también estructuras anexiales como las glándulas endocrinas, que las reconocemos porque tienen su salida la salida de sus secreciones hacia el exterior, como ya hemos visto, son el arco siringio, las glándulas apocrinas, que van a tener su salida, la salida de sus secreciones, hacia los conductos de las unidades pilosebáceas, ¿ya? También tenemos los corpúsculos de Pacini, que son estos de aquí, que se encargan del tacto fino, y los folículos pilosos, ¿ya? Y ya viéndolo en el microscopio, tenemos que la dermis conforma por 2 capas, la dermis papilar, que es superficial, y la dermis reticular, que es más profunda. Y aquí la diferencia, o cómo decir que una es papilar o reticular, es porque la dermis papilar, ¿de acuerdo? Tiene un colágeno laxo, ¿ya? Hay menos colágeno, a diferencia de la dermis reticular, donde tenemos mucho más colágeno y por esa razón se ve más rosada, ¿ya? Además que dentro de la dermis encontramos vasos sanguíneos, correcto, fáciles traslados. Bueno, aquí no se ven los conductos anexos, pero encontramos también algunos petrolinfocitos que son mal encontrarlos en esta superficie, ¿ya? Entonces, la dermis papilar tiene un colágeno laxo y delgado, predominantemente tipo 1 y algunas fibras de tipo 3. Tiene fibras elásticas delgadas y ramificadas con vasos capilares pequeños, ¿ya? Y además también fibras nerviosas pequeñas. Aquí observamos los corpúsculos de Meissner,
que se encargan del tacto fino y son encapsulados. Y las papilas dérmicas, que ya las vimos que son proyecciones como dedos, que van a generarse o van a ser como interdigitaciones con las crestas epidermales, ¿ya? Y la dermis reticular, que ya está conformada por un colágeno denso. Tiene fibras elásticas más gruesas, en mayor cantidad. Aquí tenemos arteriolas, vénulas y vasos linfáticos, acompañados por nervios, ¿ya? Lo que denominamos en anatomía paquetes neurovasculares o vasculos nerviosos. Aquí observamos corpúsculos de Pacini, que son, se observan sobre todo en la dermis profunda, ¿ya? O en el tejido celular subcutáneo. Se encargan del el control o el tacto de la presión, las vibraciones, y tiene una forma lamelar concéntrica como si fueran cebollas. Aquí también encontramos los músculos piloerectores, que van a estar insertados por debajo de las glándulas sebáceas hacia los folículos pilosos, y también en zonas como genitales o areola vamos a encontrar un músculo liso adicional, ¿ya? Solamente en estas zonas. Y además aquí observamos en la dermis reticular los anexos cutáneos, como los folículos, las glándulas sebáceas, las glándulas ecrinas, apocrinas. Y en la piel lateral hay que tener en cuenta que no tenemos unidades folículos sebáceas, o sea, por ejemplo en las palmas o en las plantas obviamente no tenemos ni pelitos ni secreciones de ningún tipo, ¿ya? Eso con respecto a la generalidad de la anatomía microscópica. Ahora, también tenemos algunas células estromales que ya las hemos visto como los fibroblastos, que son más escasos y tienen forma de huso. Luego los mastocitos, que son escasos, tienen núcleos redondos u ovalados con citoplasmas glandulares. Linfocitos, ya sabemos, son pequeñitos y perivasculares. Hay plasmocitos, histiocitos y melanófagos. ¿Qué son los melanófagos? Son los macrófagos que consumen la melanina, ¿de acuerdo? Y los encontramos sobre todo debido a procesos postinflamatorios denominados incontinencia pigmentaria. Ahora, tenemos aquí esta zona de aquí denominada dermis papilar, que es la parte más superficial de la dermis. Nuevamente se caracteriza por tener un colágeno laxo, ¿de acuerdo? Están muy separadas sus fibras. Y aquí observamos vasos sanguíneos pequeñitos, ¿de acuerdo? Capilares sanguíneos. Observamos por aquí, ¿ya? Y algunos otros linfocitos, sobre todo en zonas perivasculares, alrededor de los vasitos, ¿ya? Y nuevamente el colágeno que tener en cuenta, estas serían las crestas epidérmicas, ¿ya? Y por aquí tenemos la interfase o la transición entre la dermis papilar y la dermis reticular, ¿ya? Donde notamos cómo hay esa transición entre el colágeno laxo, que se ve incluso más pálido, al colágeno denso, donde vemos que se ve mucho más rosado, más acinótico, ¿ya? Y por este lado, aquí en la dermis reticular, como les mencioné, tenemos justamente la presencia de los anexos cutáneos. Sobre todo en estos casos serían glándulas ecrinas, ¿ya? Y por este lado tenemos músculos piloerectores, ¿ya? Encontrados nuevamente en la dermis profunda. Y también encontramos los paquetes vasculonerviosos. Por ejemplo, aquí tenemos vasos, pues aquí más gruesos serían vénulas, estos serían arteriolas. Y bueno, por acá, de repente en estas zonas que se ven como más onduladas, probablemente sean fascículos nerviosos, ¿ya? Y también vasos linfáticos. Ahora, aquí tenemos nuevamente, estos sí ya son ganglios, perdón, son nervios, ¿ya? Porque unas son fibras eosinófilas bien pálidas y onduladas, ¿ya? Estos también los encontramos entre los haces colagenizados profundos celulares reticulares. Aquí nuevamente otro nervio, y este de aquí es el corpúsculo de Pacini. Como les mencionaba, tiene una apariencia como si fuera una cebolla, ¿ya? Por la forma que tiene círculos o ovoides concéntricos, ya que es característico de estos corpúsculos de Pacini. Luego de eso acá tenemos ya las glándulas sebáceas. Aquí tenemos una glándula sebácea conformada por estos adipocitos multiloculares, ¿ya? Y de esta zona de aquí tenemos este es músculo piloerector. ¿Qué tipo de músculo sería este? Liso. Liso. Correcto. Y aquí hay mastocitos, ¿ya? Que vamos a observarlos justamente, los caracterizamos por la presencia de esos gránulos intracitoplasmáticos, ¿ya? Y ahora sí, ya para terminar el tema de hoy con respecto a los anexos cutáneos, ya básicamente el esquema es este: tenemos glándulas ecrinas, ya, los glomérulos o racimos, que esto se ve así como si fueran racimos de uvas, y con su salida de glándulas, ¿ya? Las glándulas ecrinas van a tener su salida directa hacia el exterior de la piel por los poros sudoríparos, y las glándulas apocrinas van a tener su salida hacia los conductos de los complejos pilosebáceos, ¿ya? Entonces, macroscópicamente solamente observamos los pelos, nada más, ¿ya? Y el folículo piloso tiene sus partes. Tenemos
primero el bulbo, luego el istmo y el infundíbulo. Y aquí estaría el exterior y la salida del pelo hacia la parte externa de la piel. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Una, la papila dérmica, que es esta de aquí, que es como una invaginación de la dermis hacia el interior del bulbo. ¿De acuerdo? También es pregunta fija. Ahora, tenemos por acá una glándula sebácea, que va a tener su salida también hacia el centro del folículo piloso, por eso es que se le denomina un complejo pilosebáceo, ¿correcto? Porque siempre va a estar junto al folículo una glándula sebácea. ¿Ya? Y por este lado tenemos el músculo piloerector, que se va a unir hacia los, ya lo vamos a ver más adelante, el bulge del folículo piloso. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ya una microfotografía. Hacia aquí es el folículo piloso y esta sería la glándula sebácea. Entonces la papila dérmica es esto que tenemos aquí. Esta como imaginación de, el epitelio de la dermis, perdón, hacia el centro del bulbo del folículo. ¿Ya? Papila dérmica. Esto que está de acá, esto que está de acá rosadito. ¿Ya? Y por este lado tenemos un folículo piloso, nuevamente el bulbo del folículo, este sería el istmo. De acuerdo, hacia aquí al centro, la papila dérmica, nuevamente que se ve hacia acá al centro. Y aquí lo que también tenemos que observar son estas vainas radiculares externas, ¿de acuerdo? Y la caracterizamos porque por la presencia de estas células con citoplasma claro hacia el centro. ¿Ya? Y también tenemos el istmo, como les mencioné, que va desde el bulbo. El bulbo es donde se inserta el músculo piloerector, ¿de acuerdo? Y aquí encontramos células madres foliculares. ¿De acuerdo? Desde aquí se comienzan a formar los folículos. ¿Ya? Y el istmo va desde esta zona hacia la inserción del conducto sebáceo. ¿Ya? Y aquí hay que tener en cuenta que esta zona tiene una caracterización sin estrato granuloso. ¿Ya? Entonces vamos a ver tal cual el epidermis, pero con ausencia de la capa granulosa. Vamos a ver de frente cómo pasa hacia el estrato estiloso. ¿Ya? El infundíbulo es la porción superior, que está por encima del conducto sebáceo. Y aquí ya vamos a observar una caracterización similar o igual a la epidermis, ya con la presencia del estrato granuloso. Y por último el ósteo, que ya lo vimos anteriormente, que es la abertura del folículo hacia el exterior. Y aquí vamos a observar obviamente queratina. ¿Ya? Entonces tenemos aquí un corte transversal del folículo piloso. Por ejemplo, aquí tenemos justo a la altura del bulbo. ¿Ya? Y hacia el centro, en esta zona tenemos el cuerpo mesenquimal rodeado por células de aspecto basaloide. ¿Ya? Cuando hablo de aspecto basaloide son células con citoplasma escaso y muy moradas. ¿Ya? Y hacia aquí a la derecha tenemos un corte transversal también de un folículo, pero en fase de crecimiento. ¿Ya? Y hacia la zona supravulvar vamos a ver, o sea, por encima del bulbo ya observamos cómo está creciendo el pelo. ¿De acuerdo? Esta de acá se ve más rojo, es el pelo en sí, rodeado por la vaina radicular externa, que es esta con células de citoplasma claro. ¿Ya? Y luego acá tenemos el istmo, ¿ya?, del folículo piloso. O sea, aquí abajo estaría el bulbo, este es el conducto sebáceo, ¿ya? Y el istmo va hacia la parte superior, hacia la salida del conducto sebáceo, ¿correcto? Y aquí observamos la queratinización, vemos esto de aquí que se ve más rosado, pero notamos la ausencia de la capa granulosa. Ya vemos de frente células escamosas de aquí, a diferencia de la queratinización ya hacia la zona del infundíbulo del folículo, donde ya vemos esta capa granulosa. O sea, se ve tal cual como si fuera la epidermis. ¿Ya? La zona de queratinización hacia el centro, la capa granulosa, por último las células ya escamosas hacia la zona que proliferan o hacia la zona basal. Entonces hay que tener en cuenta, viendo esto podemos identificar a qué altura del folículo estamos. ¿Ya? Aquí estaríamos hacia el istmo y aquí estaríamos en el infundíbulo. ¿Ya? Y estas de aquí ya son las zonas más exteriores de los folículos. Esto sería el ósteo folicular, nuevamente son invaginaciones del epidermis. ¿Ya? Como van hacia adentro, obviamente contienen queratina, pero por aquí observamos la salida del pelo hacia el exterior. Y aquí también son cortes de infundíbulo, pero aquí observamos, bueno, esto que vemos hacia el centro es el cabello, que se ven como láminas de queratina concéntrica, y observamos acá son estos sacados pequeños, ¿de acuerdo? Pero es muy común encontrarlos en la zona de la piel. Con respecto a las glándulas sebáceas, son muy abundantes en su párpado, ¿ya? Tienen una arquitectura lobular con células claras, multivaculadas, y ya les hemos visto por qué, porque contienen lípidos, ¿ya? Y núcleos vesiculosos. Y tienen una secreción olopina. ¿Qué quiere decir? Que al momento que liberan su contenido, las células se rompen, ¿ya?
Por eso es que sale el contenido graso o lipídico y detritus o restos celulares, ¿ya? Y esto de acá se ordena al folículo. Por eso es que muchas veces, cuando a veces tenemos retenciones en el rostro y lo presionamos, sale la grasita a través de los conductos por donde salen los pelitos, ¿ya? Y aquí tenemos, estas de aquí son las glándulas sebáceas que están unidas hacia el folículo piloso. ¿Ya? Y por este lado, las características celulares de las glándulas sebáceas son adipocitos multiloculados, de acuerdo con núcleos centrales. ¿Ya? Y las glándulas apocrinas, que son parte de las glándulas sudoríparas, frecuentes en axilas, ingles, mamas, areolas y párpados. ¿Ya? Todas las glándulas, tanto apocrinas como epicrinas, tienen forma de racimos, porque se ven solamente los conductitos juntos unos con otros. Los encontramos en la dermis profunda. ¿Ya? Y tienen células, los apocrinas tienen células grandes, eosinófilas, o sea, muy rosadas, con esas protrusiones apicales que también hemos visto en la clase pasada, y obviamente con su material secretorio, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que el ducto apocrino va a conectar con el folículo, ¿ya? Y los epitelios se parecen a los ecrinos, pero los observamos de esta forma. Son células muy rosadas con estas protuberancias apicales hacia la luz, ¿de acuerdo? Y hacia el centro obviamente va a ser vamos a observar esta secreción proteinácea, que es característica de estas glándulas, ¿ya? Pero las diferenciamos de las ecrinas, ¿por qué? Porque las ecrinas van a estar en todo el cuerpo, ¿ya? Sobre todo en piel lateral. Nuevamente las encontramos dispuestas en racimos. Aquí tenemos células claras con citoplasmas pálidos o claros y células también oscuras que son luminales, o sea, más centrales. Y tienen una capa mioepitelial periférica que acá. Acá, por ejemplo, vemos una sola capa de células, ¿correcto? Que conforman los conductos de las glándulas. Pero de esta zona tenemos dos capas. Miren, aquí hay una capa de células ductales que tienen un citoplasma con núcleos oscuros, y hacia la zona más externa estas células que son como aplanaditas que están rodeando el conducto, ¿ya? Entonces estas son las glándulas ecrinas. Y lo que les mencionaba, tienen esta disposición en racimo porque prácticamente están unas pegadas con otras, ¿ya? Y hacia el centro nuevamente la secreción proteinácea que es propia de estas glándulas, ¿ya? Eso es todo, chicos. Ha sido regulado.